Ya parece que ahí está grabando. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es pandeo de columnas. Y esto es lo último que alcanza a entrar para la prueba. Entonces, el pandeo de columnas tiene relación con la estabilidad estructural. ¿Y qué es la estabilidad estructural? Bueno, la capacidad de mantener equilibrio al incrementar la carga aplicada. Este es otro tipo de forma de falla. Nosotros podíamos fallar por resistencia, podíamos fallar por deformación, y ahora tenemos otro tipo de falla que es la falla por pandeo. ¿Cuál es la falla por deformación? ¿Alguien se acuerda? No, yo no me acuerdo por lo menos. ¿No? Cuando teníamos una viga, por ejemplo, que tenía una carga distribuida, esto se iba a deformar. Cambiamos el color a azul. Esto va a ser delta. Ese delta tiene que ser menor o igual a L partido en 300, por ejemplo. Eso es la falla por deformación. Entonces, si no cumplimos con ese criterio, nuestra viga no está lo suficientemente bien. Entonces, ahora vamos a tener otra falla, que es la falla por pandeo. ¿Y qué va a ser el pandeo? Bueno, cuando tenemos una columna, la que está siendo sometida a una carga, esta en vez de quebrarse, se dobla. Entonces, al doblarse, igual falla la estructura, porque esta columna ya no está en su posición como debía estar, sino que se rotó hacia un lado y la estructura cae. Entonces, pero ahí no necesariamente la columna falló por resistencia, no se partió la columna, simplemente se dobló. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta situación que tenemos a la izquierda, ojo que aquí tenemos una columna que tiene un largo L, un módulo de elasticidad E y una inercia I, y ambas son aproximadamente infinitos, es decir, esto es imposible que se flecte. Y abajo vamos a colocar esto, que es un resorte, pero un resorte a rotación. ¿Ok? Y ese resorte a rotación va a tener una rigidez a la rotación. ¿Qué tanto cuesta que esto gire? Entonces, por producto de estas dos cargas se va a generar un ángulo θ. Es la base. Entonces, ahora si miramos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener la fuerza P2 y P1 arriba, y las reacciones abajo. Vamos a tener una reacción horizontal, una reacción vertical, producto del apoyo fijo, y además vamos a tener un momento en A producto de ese resorte. Ese resorte está evitando que yo pueda girar, pero hasta un cierto punto. Entonces vamos a hacer el primer supuesto, y es que el ángulo θ va a ser aproximadamente pequeño, con lo que el seno del ángulo va a ser igual al ángulo. Entonces, ahora mirando un poquito más en detalle, sabemos que P1 va a ser la reacción horizontal, porque es la única carga que está aplicándose en esa dirección. P2 va a ser vertical y va a ser contraria a P2, o sea, la reacción vertical acá abajo va a ser igual y contraria a P2, y la reacción a momento va a ser igual a la rigidez a girar del resorte por el ángulo de giro. Sabemos que la suma de momentos en A tiene que ser 0, porque esto no se puede estar moviendo. Entonces sabemos que P1 por L más P2 por seno del ángulo por L más MA tiene que ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esa ecuación, sabemos que podemos expresar todo en términos de P1, y eso es, esto de aquí es aproximadamente esto de acá, porque dijimos que el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo. Entonces ahora podemos despejar P1 en términos de θ. Y nos queda que P1 es igual a K θ menos P2 por L partido por L por el ángulo. ¿Vamos claros hasta ahora?
Ya. Entonces, el ángulo θ va a ser igual a despejar esto mismo, o sea, pasar dividiendo este término hacia allá. Y ahora podemos calcular el ángulo θ en relación o en función a la rigidez del resorte y a las dos cargas, a la carga P1 y a la carga P2. ¿Qué pasa si P1 es 0? Bueno, entonces θ debiese ser 0. Ahora, ¿qué pasa si P2 es igual a menos K θ partido por L? Simplemente voy a despejar. Este con este se van a ir. Me va a quedar K0 menos, o sea, Kθ menos Kθ partido por L. Y eso va a ser 0 partido por 0, o sea, 0 partido por L. Y me queda P1 partido por 0. Eso es infinito. Entonces, en el momento en que la carga P2 es el mismo valor que Kθ partido por L, vamos a encontrar una inestabilidad. Es decir, esto se va a volver infinito, el ángulo va a ser infinito. Dime, Joaquín. Es una consulta con el signo, que en ese caso P2 no debería ser igual a K sub A partido en L en vez de menos. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Bueno, Entonces, esta carga P2 la vamos a conocer ahora como carga crítica de pandeo. ¿En qué momento, cuando yo coloque la carga, esto va a girar infinitamente? Y va a producir el pandeo, que es la inestabilidad de la estructura. Ahora, ¿ustedes han escuchado de los valores propios y los vectores propios? ¿Saben lo que son? Yo no, por lo eh, menos. yo me acuerdo de haberlo escuchado alguna vez, pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya, los valores propios y los vectores propios tienen que ver con encontrar cuáles son los valores que hacen los valores de la base de una matriz o de un tensor. Entonces, cuando nosotros encontramos los valores propios, vamos a encontrar cuáles son los valores con los que yo puedo construir esa matriz, independiente de la magnitud que esté multiplicando esa matriz. Entonces, esa es la base. Y eso tiene que ver con álgebra lineal. Y el vector propio es el vector que genera todos estos valores propios. Entonces, la carga crítica de pandeo va a ser ese valor propio y la deformación de pandeo va a ser el vector propio, es decir, todos estos valores que están multiplicando a la matriz para formar la matriz de valores propios. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos la siguiente situación? Tenemos una carga, o sea, una columna con una carga puntual horizontal a la derecha, o sea, arriba hacia la derecha, y una carga vertical igual a 0, o sea, P2 vale 0. ¿Cuál va a ser la carga crítica de pandeo? Nosotros ya sabemos que P1 va a ser igual a Kθ menos P2 por L, partido por L, y eso por θ. Entonces P1 va a ser igual a Kθ partido por L por θ. ¿Por qué? Porque P2 vale 0. Entonces podemos eliminarlo y nos queda solamente KL, K partido por L. ¿Qué nos está indicando esto? Que a medida que P1 aumente, el ángulo va a aumentar. Esto nunca va a ser infinito a menos que Kθ partido por L sea infinito. Ya no depende de P2. ¿Qué sucede? Esta situación no existe. Nunca vamos a tener una columna que no tenga una carga encima, porque si no, ¿para qué hacemos una columna? Siempre tiene que tener algo que esté soportando. Por ejemplo, podrían ustedes pensar que un poste es una carga, o sea, es una columna que no tiene cargas verticales. Pero recuerden que los postes, digamos el poste, ahí está el poste, tienen cables de luz. Todo el peso del cable de la luz, la mitad hacia allá y la mitad hacia acá, va a bajar por la columna. Entonces miremos el segundo caso, cuando P2 es distinto de 0. Vamos a tener la misma situación, E1 por L partido por θ, vamos a despejar ahora P2, y nos va a quedar P2 es Kθ partido por L menos P1 partido por θ. Entonces, ¿qué nos indica? Que a medida que P2 aumenta, P1 también, perdón, el ángulo θ va aumentando hasta un cierto valor que es asintótico. Y a medida que yo voy bajando en estas curvas, significa que el P1 está aumentando. Estos son los valores
de esa ecuación. Entonces vamos a tener un valor asintótico. Veamos ahora la siguiente situación, para poder entenderlo un poquito mejor. Tenemos una viga que está simplemente apoyada, tiene un área transversal A y un material E y una inercia I. Esta viga se le somete a una fuerza axial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener en A y en B una reacción, o sea, vamos a tener en B una carga y en A vamos a tener una reacción, porque A tiene que evitar que esta viga se mueva hacia la izquierda por el efecto de la carga P. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en deformación que va a ocurrir? Es una especie de parábola. Y esa deformación la vamos a denominar I de X, como lo hemos hecho hasta ahora. La deformación en la vertical va a estar determinada por la posición en X. ¿Se entiende eso o hay alguna duda? Excelente. Entonces, si nosotros hacemos un corte en esta viga deformada, vamos a observar lo siguiente. Vamos a tener la carga P, da lo mismo el lado que ustedes estén mirando, yo solamente lo hice en este lado. Vamos a tener la posición de X desde 0 hacia la derecha y el corte donde sea que lo hagamos. Entonces, en ese corte, que le denominé X, vamos a tener una carga de corte o un esfuerzo de corte, vamos a tener un momento y un esfuerzo axial. Y además, esto va a estar desplazado en el eje Y una cierta magnitud. Si hacemos entonces el equilibrio, sumatoria de momento en X tiene que ser igual a 0, entonces M más PI tiene que ser igual a 0. P por I, no es P sub I, es P por I, porque es la carga por el brazo palanca. Entonces M tiene que ser igual a P por I. Ahora, si ustedes recuerdan cuando estábamos haciendo, ¿sí, dime, Joaquín? Que no vendría siendo igual a M es igual a menos P por I, ¿o no? Depende en el sentido que tú coloques lo positivo o lo negativo. Piensa que PI está haciendo girar esto antihorario. Sí. Entonces va a ser positivo. Entonces lo que pasó aquí es que el M es negativo. Pero sí, efectivamente le podemos poner al menos ahí. Ah, ya, perfecto. Vale. Todo depende de la posición en la que tú digas hacia dónde vas a girar. Ya. Ujú. Entonces, si recordamos ¿cómo se llama esto? El método de la doble integración, teníamos que la segunda derivada de la posición en vertical es en base a la posición horizontal, es igual al momento partido por E por I. Si despejamos esa ecuación y reemplazamos el valor de hecho, mira, ahí tenías toda la razón, ahí apareció el menos. Y reemplazamos el valor de M, nos queda 1 partido por E por I por menos P por I. Entonces la ecuación diferencial de la posición va a quedar como D cuadrado por I partido por DX cuadrado más P por I partido por E sub I, o sea, por E por I igual a 0. Esta es la ecuación diferencial de la posición. Ahora, la solución de esta ecuación, todos la conocemos. Es la solución que es U2' alfa U es igual a 0 con U de X. ¿Se acuerdan de esta ecuación? ¿O no la recuerdan? ¿Sí? Ya. U2' significa la segunda derivada y U sin prima significa que es la variable sin derivar. Entonces, la solución de esta ecuación tiene la forma en senos y cosenos de U sub X es igual a seno de la raíz de alfa por X más B coseno la raíz de alfa por X. Eso va a ser la solución de esta ecuación. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener que despejar I sub X, ya no es U, ahora es I sub X, va a ser A seno por raíz de P partido por EI por X, porque es la posición en horizontal, más B coseno de raíz P partido por EI por X.
simplemente reemplacé los valores de esto acá. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro i. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a y b? Pues bueno, los encontramos, como lo hacíamos antes, con las condiciones de borde, donde nosotros sabemos cuánto va a valer la posición o la desangulación. Entonces, en i igual 0, o sea, en i de 0, cuando el x vale 0, el i tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy en el apoyo. En el apoyo no tengo desplazamiento porque ya lo definí como que estábamos en 0. Entonces, si pongo reemplazo por el x igual a 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Y me va a quedar a seno de 0 más b coseno de 0. Eso tiene que ser igual a 0. El seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces me va a quedar b es igual a 0. Con eso ya tengo cuánto vale b. Ojo que aquí estamos reemplazando para este caso en particular. No es lo mismo para otros casos. Ahora si yo evalúo en i de l, entonces cuando el x vale l, también sé que tiene que ser 0. ¿Por qué? Estoy en el otro apoyo. Entonces tengo que reemplazar ahora x por l. Si reemplazo x por l, me queda a seno de raíz de p i por l es igual a 0. ¿Y por qué? Porque yo ya sabía que todo este término valía 0. Como el b es igual a 0, él lo eliminé inmediatamente. Entonces existen dos posibles soluciones a esta ecuación. O el a vale 0 o el seno vale 0. Porque cuando cualquiera de estas dos cosas valga 0, esta ecuación va a valer 0. Si el a vale 0, la solución es trivial. De hecho es imposible porque si no, no tendría ninguna solución. El i siempre valdría 0. Y eso no es así. Nosotros ya definimos que el i se va a deformar. Entonces el a no puede ser 0. Por lo tanto, el seno de esto tiene que ser igual a 0. Y el seno va a valer 0 cuando estemos en los ángulos 0, pi, después viene 2pi, 3pi, 4pi y así sucesivamente. Va, me adelanté. Entonces tenemos que buscar la solución para el seno. Y ahí tenemos el círculo del seno y el coseno. Cuando esto es 1 y esto es 1. Esto también es 1. Bueno, esto es menos 1 y esto es menos 1. Les pido disculpas por los círculos, no me salen tan bien cuando estoy dibujando ahí en el computador. Pero espero que entiendan que eso es un círculo. Entonces, estamos obligando a que el seno sea 0. Y el seno va a ser 0 en un ángulo de 0, en un ángulo de pi, en un ángulo de 2pi, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿cuándo va a ser el seno igual 0? Cuando estemos en un n por pi con n igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los números naturales, enteros. Y ahora tengo que reemplazar eso. O sea, esto de aquí tiene que ser igual a esto de acá, para que el seno sea 0. Entonces, raíz de p partido por ei por l tiene que ser igual a n por pi. Entonces, si despejo aquí, me va a quedar p partido por ei, simplemente elevado al cuadrado y dividí por l, me queda n pi partido por l elevado al cuadrado, despejo p, y me queda que p es igual a n por pi al cuadrado, o sea, por e por i partido por l cuadrado. Esto es lo que vamos a conocer como la carga de Pandeo. O sea, para esta situación, que era una viga simplemente apoyada, con una carga axial, P, vamos a determinar que cuando P alcance este valor, nuestra viga va a sufrir pandeo, va a ocurrir esta situación. Ahora, ¿qué pasa cuando el n vale 0? El P vale 0, así que esa nuevamente es una solución trivial. Pero ¿qué pasa cuando el n vale 1? Ahí P va a valer pi cuadrado por ei partido por l cuadrado. ¿Ok? Entonces veamos ahora cómo va a ser la deformada de esto, porque nosotros
dijimos aleatoriamente que la deformada iba a tener esta forma, sí. Nuestra viga iba por ahí abajo y dijimos, ya, ok, esto va a ser como una especie de parábola. Y va a ser para arriba o para abajo, da lo mismo. No sabemos hacia qué lado se va a ir, pero sabemos que va a tener esta forma. Y asumimos eso. Pero en realidad hay una forma de encontrarlo. Entonces, el modo de pandeo lo vamos a encontrar a partir de la misma ecuación. Si reemplazamos el valor de P en nuestra ecuación, vamos a tener a seno de este valor. Simplemente reemplazamos. El modo de pandeo va a ser este. Esto de aquí, esta ecuación, es el modo de pandeo, que también se conoce como el vector propio, que era lo que yo les estaba explicando de las matrices. Entonces ahora, si reemplazamos el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5 en n, vamos a poder encontrar una ecuación que nos va a describir cuál va a ser la forma que va a tener la deformada. Entonces, por ejemplo, para P igual a n, vamos a tener esta ecuación. Si n vale 1, vamos a tener la carga crítica de pandeo, o el pandeo P1, igual a pi cuadrado por i partido por l cuadrado, que es lo que yo les dije, y el modo de pandeo va a ser igual a seno de pi partido por l por x. Y esta va a ser la forma, donde la barra original estaba ahí abajo. ¿Qué pasa cuando el n vale 2? 2 va a ser igual a 4 pi cuadrado de i partido por l cuadrado. La forma va a ser ahora una cosa así. Y el modo, o sea, esta ecuación va a estar descrita por esto. Y x 4pi cuadrado e i partido por l cuadrado. Sí, dime, Joaquín. Sí, profe, que en el último, cuando hizo el n igual a 2, como que no me cuadra mucho de que cuando p sea igual a tanto, la función va a ser igual a lo mismo. Como que No, de faltó de el hecho aquí seno. copié mal. Tendría que haber puesto ix es igual a seno. Con el valor del p reemplazado. Sí, habría que despejarlo. Voy a revisar esto y voy a subir de nuevo las diapositivas para que esté correcto eso de ahí. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Entonces lo importante aquí es que vamos a tener distintos modos de pandeo para distintos valores de n. Entonces después si ponemos un n3, esto ya va a tener 3 vueltas y así sucesivamente. Aquí tenemos una sola curva, aquí ya tenemos 2 curvas, en el caso de 3 vamos a tener 3 curvas y así sucesivamente. Estos van a ser, lo digo ahí nuevamente, el primer y el segundo modo de pandeo. Ahora el segundo modo de pandeo solamente lo vamos a poder lograr si es que tenemos una restricción aquí entre medio. Si es que hay algo que agarre nuestra viga, porque si no, es imposible que ocurra esa situación. Va a ocurrir siempre la primera. Entonces lo que vamos a tratar de encontrar ahora es la menor carga de pandeo, o sea, la carga que genera más fácilmente esta situación. Y esto era en el primer modo de pandeo, que P1 valía igual a pi cuadrado e i l elevado a 2. Porque si volvemos atrás, esta carga es mayor que esta carga. ¿Sí? Esto vale 4 y esto vale 1. Entonces, claramente una es mayor que la otra. Entonces, la carga mínima con la que yo puedo producir pandeo la vamos a conocer como la carga crítica o carga crítica de Euler. ¿Ok? Entonces, esto es el valor crítico en el punto que yo empiezo a generar pandeo. Si yo sobrepaso este valor o llego justo a este valor, significa que mi viga, o en este caso la vamos a asociar como una columna, porque simplemente rotarla, esto estaba así, y nosotros lo vamos a dejar así. Entonces, nuestra columna va a fallar por pandeo. Se va a generar esta guatita y vamos a tener este problema que estábamos hablando. Entonces, como les dije, ya tenemos 3 cosas que verificar. Deformación, es decir, cuánto se desplazó. Resistencia, que no falle porque el material falló. Y tercero, por pandeo, que es esta falla porque se desarma la estabilidad estructural. Entonces, nuevamente ahí está lo mismo. Ahora, I
el valor de I, que sería la inercia, siempre va a ser la menor inercia de nuestra sección. Es decir, la inercia más débil hacia la cual nos estemos apoyando. Si nuestra columna es simétrica, la inercia para los dos lados es igual. Pero cuando las columnas no son simétricas, que muchas veces es así el caso, sobre todo, bueno, no sobre todo, en la mayoría de las veces en acero, que tenemos perfiles de esta forma, en un lado va a tener una inercia y en el otro va a tener otra inercia. Entonces, para calcular la carga crítica, siempre la calculamos hacia la menor inercia. ¿Por qué? Porque nuestra columna va a fallar por pandeo hacia ese lado. Recuerden que la carga está siendo aplicada de manera longitudinal en nuestro perfil. Entonces siempre se va a ir hacia el lado que resista menos. Y ahí nuevamente les comento que para alcanzar la carga crítica del modo 2 o del modo 3 o del modo 4, vamos a necesitar proporcionar apoyos que estén en esos puntos, restricciones. Esos normalmente pueden ser arriostramientos. Por ejemplo, cuando yo tengo un marco, digamos esto es un apoyo ahí y esto es otro apoyo acá, si no quiero que esto falle por pandeo, puedo colocar un arrastramiento ahí y ahí. Y lo que estoy haciendo aquí es generar un apoyo. Entonces, estas dos columnas podrían fallar por pandeo de esta forma. Entonces, ahí nuevamente está, si yo coloco un apoyo ahí entre medio, la carga crítica de pandeo ya no va a ser el modo 1, sino que puede ser el modo 2. Lo otro que yo puedo hacer es analizar esto aquí. Y ahí voy a tener que analizarlo como el modo 1. Verificar si la carga crítica de pandeo de la estructura completa es mayor que la carga crítica de pandeo de la estructura simple, y con eso lo reviso. El problema va a ser que, por ejemplo, si yo analizo solamente este lado de la estructura, aquí no hay resistencia en ese sentido. De una u otra forma yo tengo que colocar una resistencia en ese sentido, así que tendría que analizar acá. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Y profe, ¿y qué hubiera pasado si en vez de un punto, perdón, de un apoyo deslizante en el medio, se hubiera puesto un apoyo fijo? Ahí no ¿No hubiera tienes problema. cambiado? No, o Ah, sea, ya, ahí efectivamente está ahí, podrías haberlo hecho en cualquiera de los dos lados. Pero el problema ya, está en que perfecto. ahí te vas a una estructura indeterminada, porque tienes más Ah, tengo reacciones de muchas las que, ecuaciones. claro, Mm, vas a tener más ecuaciones y vas a tener que entrar a resolver con métodos para estructuras hiperestáticas. claro, ya, perfecto. Ah, creo que me olvidé de mencionar una de las cosas que entra también para la prueba, las deformaciones axiales. Em, Cuando teníamos fluencia, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya, veamos ahora otro caso que es cuando las condiciones de borde no son las mismas. O sea, tengo otras condiciones de borde. Por ejemplo, tengo una estructura empotrada. Esto es algo estáticamente determinado, lo puedo resolver. Y lo que quiero hacer es encontrar la carga y el modo de pandeo. La carga de pandeo y el modo de pandeo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a imaginar que esto se va a deformar de esta forma. Va a tener esa deformada. Vamos a tener el I máximo, que es cuánto se va a desplazar en el máximo, y claramente el máximo va a estar en la punta de la viga, porque yo estoy empujando desde la punta y esto se va a deformar así. Recuerden que acá tenemos momento, por lo tanto la parte inicial de esta viga tiene que estar siempre recta, no hay giro. Entonces es difícil que esto haga así, a menos que hubiese algún apoyo aquí entre medio, pero no lo hay. Entonces por eso asumo esa forma. Y vamos a determinar que el I de X va a estar dado en cualquier punto de la viga. Entonces sabemos que el momento de X va a ser igual a el P por el I max menos el I de X. Nuevamente volvemos a las ecuaciones que hemos ocupado siempre y despejamos o sea, reemplazamos el valor de M. Y nos queda que
La segunda derivada de la posición vertical respecto de la posición horizontal va a ser igual a 1 partido por E por I por P I max menos I min. O sea, I en cualquier posición. Dime, Joaquín. Que esa era mi consulta, de que a fin de cuentas ese I de X va a variar entre 0 y el máximo, ¿no? A fin de cuentas. Claro, o sea, O, ese I de X va a ser desde X igual a 0, donde claro, eso va a implicar que I va a ser igual a 0, porque aquí en esta hasta, posición el I vale 0, sí, y con X igual a L. X igual a L, y eso va a que ahí es implicar máximo. que I es igual a I max. Ah, ya, perfecto. Eso solamente está indicando en cualquier punto de la viga cuánto va a valer I. ¿Ahora sí? Sí, ¿y por qué es necesario colocarlo en, cuando se calcula el momento? Porque a fin de cuentas, claro, eso vendría a ser como el brazo palanca con respecto a la carga P, pero ¿por qué es necesario colocarla? No sé si me entiendo. No entendí tu pregunta. ¿Por qué es necesario colocar el I? Sí, porque yo, por Porque yo estoy ejemplo, calculando el hubiera... momento en cualquier punto. Entonces, Ya, eso, si buenísimo. calculo el momento aquí, ese momento va a estar dado por este brazo palanca. Y ese brazo Claro, palanca va a ser la resta entre la altura máxima y la altura que yo tengo en ese punto. Porque es el m de x, no es el m en 0 o el m en el punto final. claro. Ah, ya. Hay que hacer como caso general para toda la barra, entonces. Siempre vamos de lo general a lo particular. Siempre vamos a tratar de colocar una ecuación que nos represente en cualquier punto de la viga. Porque si lo hacemos en una sola posición, no estamos demostrando nada. En cambio, si lo hacemos para toda la viga, nos sirve para encontrar en cualquier punto. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Entonces, resolvamos ahora lo mismo que resolvimos antes. Nos va a quedar que eh, eh, la ecuación que representa esto va a ser la segunda derivada de la posición por P partido por I menos P partido por EI y max. Simplemente resolví esto. Y eso igual a 0. Y esto también se ve, es bastante conocido. Esto es exactamente lo mismo que teníamos antes, solo que ahora tenemos una constante. Esta ecuación es U2' más o menos alfa U más beta igual a 0. Y eso también tiene la misma solución, salvo que aquí estamos colocando este término. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Entonces la solución de la ecuación diferencial va a ser a seno de la raíz de esto, más b coseno de la raíz de eso, más la posición máxima, más la deformación máxima. No me voy a detener en cómo encontré esta ecuación, eso lo saben ustedes de ecuaciones diferenciales y de cálculo integral, deberían tener estas ecuaciones. Entonces ahora simplemente tenemos que aplicar condiciones de borde, que es como lo que nosotros hacemos siempre. Cuando el x vale 0, el y también vale 0. Entonces reemplazamos el x vale 0, seno de 0, coseno de 0, más y máximo igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser 0 y me va a quedar despejar el b. Y el b va a ser b es igual a menos i max. Si no me equivoco, coseno de 0 es 1. Esto va a ser 1. Y exactamente, me quedó b es menos i máximo. Entonces, ¿cuál es la otra condición que yo conozco? ¿Conozco la posición máxima? No, yo simplemente le puse que va a ser el I máximo, pero no sé cuánto es su valor. Pero sí conozco cuánto es la desangulación en el valor de x igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo un empotramiento. Y ese empotramiento me va a implicar que esto no puede girar. Por lo tanto, como no puede girar, la desangulación es 0. Entonces sé que la derivada de esto tiene que ser igual a 0. Así que volvemos nuevamente a la matemática, derivamos esta ecuación y nos va a quedar la siguiente ecuación. A raíz de P e I coseno de 0, porque simplemente reemplacé, menos, la derivada del coseno es menos seno, raíz de P e I
seno de 0 igual a 0, la derivada de I máximo es 0, porque estoy derivando respecto de X, y esto es una constante, por lo tanto es 0, y eso tiene que ser igual a 0. Esto de aquí, 0, entonces tengo que encontrar el valor de A. Entonces, A raíz de P e I tiene que ser igual a 0, por lo tanto el A vale 0. Entonces, finalmente, la ecuación nos va a quedar como I sub X, o I de X, es igual a menos I máximo por coseno de la raíz de P e I por X más I máximo. Eso sería la ecuación para nuestra viga empotrada. Cuando tenemos una viga empotrada, esa va a ser la ecuación que va a representar su deformada. Ahora, si nosotros reemplazamos el L aquí, tenemos que llegar a que esto vale I max. ¿Por qué? Porque esa fue la definición que nosotros dijimos. Entonces, sigamos resolviendo nuestra linda ecuación diferencial. Si nosotros definimos ahora el I max coseno de L, de hecho, aquí está puesto el L, esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Sí, ¿Ya? profe. Entonces, como eso tiene que ser igual a 0, aplicamos lo mismo que antes, de que o lo que está fuera vale 0, o lo que está dentro vale 0, porque el I max, si el I max vale 0, entonces esta ecuación va a ser 0, o si el coseno de todo esto vale 0, entonces esto va a ser 0. Pero el I max no puede ser 0 porque sería una contradicción, nosotros estamos diciendo que esto se va a deformar, por lo tanto no puede ser 0, así que nos queda solamente que el coseno tiene que ser 0. Y para que el coseno sea 0, tenemos que tener la siguiente expresión. Todo lo que está dentro tiene que ser igual a n por pi, donde n es 1 medio, 3 medios, que viene después de 3 medios, 5 medios, y así sucesivamente hasta el infinito. Para el ángulo de 90, de 2,70 si no me equivoco, y luego así sucesivamente. Ahí yo voy a tener que el coseno vale 0. Entonces, tengo la misma ecuación y simplemente voy a tener que reemplazar esto aquí. Lo que hice fue despejar el P. Entonces, nuevamente, la carga crítica de Euler o la carga de Pandeo va a ser la menor posible, cuando no haya restricciones, que va a ser cuando el n vale 1 medio. Si yo reemplazo el n 1 medio, me va a quedar que la carga crítica es pi cuadrado por EI partido por 4L cuadrado, o pi cuadrado por EI partido por 2 por L al cuadrado. Encontremos ahora el modo de Pandeo y simplemente lo despejamos. Entonces, esta va a ser la forma que yo intuitivamente había dicho que iba a tener, y esa es la ecuación que lo representa. ¿Todos claros? Si yo, por ejemplo, pusiera aquí otro apoyo, tendría que reemplazar este n medios por 3 medios y ver cuánto me da la carga crítica y luego ver cuánto va a ser el modo de Pandeo. Entonces, en general vamos a definir la carga crítica como pi cuadrado por EI partido por K por L al cuadrado, donde K por L va a ser la longitud efectiva de Pandeo. Esto va a ser súper importante, porque al final ustedes van a llegar siempre a la longitud efectiva de Pandeo, no van a hacer todo el cálculo que hicimos ahora. Y hay tablas que determinan cuál es la longitud efectiva de Pandeo para distintos tipos de apoyos. De hecho, creo que esta es la diapositiva que muestra eso. Justamente, esta es la diapositiva que muestra eso. Cuando el K vale 1, vamos a tener esta deformada. Cuando el K vale 2, esta deformada. Entonces, si nosotros tenemos esta condición, el K vale 1,
tenemos esa deformada. Si nosotros tenemos esta condición de borde y el K vale 2, vamos a tener esa deformada. Si nosotros tenemos esta condición, que es un apoyo deslizante arriba con una restricción al giro, pero que no es total, vamos a tener un K igual a 0,5. Esa, vamos a tener un K igual a 0,7, K igual a 2, y hay infinidades de posibilidades. O sea, no crean que estas son las únicas que existen. En los libros hay tablas y tablas y tablas de cómo, o sea, de las longitudes efectivas de pandeo. Pero ojo que todas estas cosas son valores teóricos y aproximaciones. Entonces, muchas veces cuando se está diseñando en el mundo real, estos valores se van a aumentar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer condiciones un poquito más reales al aumentar esos valores de K. Porque al aumentar el valor de K, voy a aumentar un poco voy a disminuir la carga crítica de pandeo. Y yo si disminuyo la carga crítica de pandeo, estoy diciendo que es más probable o es más fácil que mi columna pandee. A medida que yo aumento el largo, es decir, esta distancia crece, nuestra carga crítica de pandeo disminuye. Mientras más pequeña es la carga crítica de pandeo, más fácil es pandear mi columna. ¿Se entiende eso? ¿O hay alguna duda hasta ahora? Joaquín lo tiene todo claro, pero no sé el resto. Ya, Camila también lo tiene claro, así que vamos a asumir que el resto también tiene todo claro. Entonces, eso es el tema del pandeo. Y de hecho se puede ver fácilmente cuando ustedes están aplastando algo que sea como una pajita o algo de plástico, que lo empiezan a empujar hacia abajo y esto se dobla, en vez de quebrarse. Cuando lo hacen, por ejemplo, con un fósforo, el fósforo antes de doblarse, o llega a un punto en el que se empieza a doblar y se quiebra inmediatamente. Entonces, la falla del fósforo es falla por resistencia y la falla del plástico, cuando es muy delgado, es falla por pandeo. Si ustedes hacen el fósforo lo más corto posible, es muy probable que falle primero por resistencia que por pandeo. Si ahora el fósforo es muy largo, va a fallar por pandeo. Vamos a definir otra propiedad que se conoce como el radio de giro. Y el radio de giro va a ser, eso que está ahí, R igual a raíz de I partido por A. ¿En qué nos va a ayudar el radio de giro? Bueno, podemos despejar el radio de giro, o sea, la inercia en relación al radio de giro. Y vamos a demostrar lo siguiente, que la carga crítica de pandeo puede quedar determinada por el radio de giro y el área. Radio de giro al cuadrado. Entonces, si lo expresamos en esos términos, podemos decir que la carga crítica es pi cuadrado partido por E por A, partido por KLR, todo eso al cuadrado. Esto de aquí está tabulado. Y tabulado me refiero a que hay libros que tienen muchos perfiles de muchas dimensiones distintas, y en alguna de todas esas dimensiones distintas, o sea, en alguna de todas las valores que colocan, porque tienen la inercia, el centroide, el área, el centro de masa, la inercia en el otro sentido, también está el radio de giro. Entonces, eso nos permite calcular este valor mucho más rápido. La tensión crítica la vamos a definir como la carga crítica partido por el área. Nosotros habíamos definido antes que sigma es igual a P partido por A en cargas longitudinales o axiales. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión. ¿Por qué? Porque podemos despejar el área. Entonces ahí ya vamos viendo que cambiar esta inercia por esta fórmula nos ayuda un poco a tener menos términos. Entonces vamos a definir que el valor máximo del esfuerzo que va a poder soportar una columna va a ser 1, el sigma yield, o el sigma de fluencia, que era el sigma I,
si es que el sigma crítico, el sigma de pandeo, es mayor que el sigma de fluencia. Y va a ser el sigma crítico o el sigma de pandeo solo si es que el sigma crítico es menor al sigma de fluencia. Sí, dime, Joaquín. Eso es porque no se quiere que el material, al fin de cuentas, se deforme, ¿cierto? Porque pasado el sigma de influencia va a entrar a una zona plástica, ¿no? Entonces ahí se va a deformar. Claro, Se nosotros quiere que llegue... estamos trabajando en los materiales lineales elásticos. Entonces, si Ah, nosotros perfecto. pasamos el rango elástico, ya es como que nuestra estructura colapsó. Cuando diseñamos en acero o diseñamos en hormigón, no es así. Hay distintas filosofías de diseño. Y Mm, una es la filosofía de diseño por fluencia, que cuando llegamos a la fluencia, hasta ahí nomás consideramos nuestro material. Y hay otra que considera el desempeño de la estructura o la carga última. Entonces, o el sigma último. Pero nosotros por ahora solamente hasta la fluencia, como tú decías. claro. Hasta el límite de la zona elástica. Eso. Claro, Ya, porque súper. para nosotros ahora no existe nada más que la zona elástica. No hay nada a la derecha de la zona elástica. Ahí se muere el material. Vale. Ya, ahora viene el círculo de Moore para inercias, que voy a hacer una pequeña pausa. Tengo las 16:24, volvamos a las 16:40 y, y vemos esto que es un poco más de lo que vimos la semana pasada del círculo de Moore. ¿Ya? Entonces, copión. Y ahí parece que estamos grabando otra vez. Vale. Pero vamos a compartir pantalla. Ya, ¿estamos todos viendo la pantalla? Sí, ya. Entonces, el círculo de Moore para inercias nos va a ayudar a descubrir o calcular las inercias de un perfil para distintas posiciones. Es decir, si yo tengo un perfil de esta forma, ¿cuánto va a ser la inercia en esa posición o si yo roto el perfil a esta posición? Además, nos va a permitir encontrar las inercias relacionadas de ambos ejes, es decir, la inercia XY, y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en torsión. Entonces, el centro del círculo va a estar dado por la suma de la inercia en Y más la inercia en X partido por 2. Y el radio va a ser X, o sea, IX menos II partido por 2 al cuadrado más IXI al cuadrado, eso en raíz. Entonces, como les decía, el IXI es el producto de inercia de la sección. Y eso ya lo vamos a ver cómo se calcula. IX sabemos que es I al cuadrado por el, ¿cuánto se llama esto? Por el diferencial de área en la integral de área. Lo mismo con el I del I, es el X cuadrado por diferencial de área. Antes habíamos definido el II y el IZ. Ahora simplemente lo definimos como XI, donde X es este y el Y es ese. El producto de inercia va a ser el producto entre el X y el Y en el diferencial de área. Entonces, para secciones compuestas vamos a saber que el producto de inercia va a ser el producto, o sea, el producto de inercia de la sección del centroide más el área por el diferencial de X por el diferencial de Y, donde el diferencial de X va a ser la posición en X del centroide menos la posición del centroide en base a toda la figura. Es decir, si yo tengo esta figura, y estoy calculando este diferencial, yo sé que el X barra grande del centroide va a estar justo en la mitad, entonces va a ser la diferencia entre el X barra de esta sección chiquitita versus la posición de toda la sección, o sea, de todo el elemento. Entonces, podemos obtener el I con respecto a coordenadas giradas, lo que es muy útil para saber cómo se va a comportar nuestro perfil ante distintos ángulos. Es decir, como sabíamos nosotros que
la inercia va a afectar al pandeo, ahora podemos saber si es que conocemos la inercia en X y conocemos la inercia en Y. Si yo coloco, por ejemplo, en un ángulo de 45 grados mi perfil, ¿cómo se va a comportar la inercia? Vamos a definir el I mayúscula submax como la inercia principal mayor y el I min como la inercia principal menor. El sigma 1,1 y el sigma 2,2. ¿Sí? Ese era el sigma 1,1 y el sigma 2,2. Si nosotros tenemos un eje de simetría, ya sabíamos que tenemos un eje de inercia principal. ¿Por qué? Porque si en un sentido nuestra barra, o sea, nuestro perfil es simétrico, sabemos que ahí vamos a tener una de las inercias principales. Ahora, cuando tenemos ejes que son simétricos, o sea, perfiles que son simétricos, el producto de inercia va a ser cero. ¿Por qué? Porque lo que está a un lado de la inercia se va a contrarrestar con lo que está al otro lado. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy sacando el diferencial en este punto, esto me va a dar positivo, y luego lo voy a calcular para este punto, y esto me va a dar negativo, pero ambas magnitudes van a ser iguales. Entonces se van a terminar sumando y va a ser cero. Veamos ahora un ejemplo de, este me parece que es un ejemplo de pandeo. Tenemos, no, esto es un ejemplo de inercia. Tenemos un perfil L de dimensiones 100 por 100 por 100 por 10 milímetros, un módulo de elasticidad de 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, un sigma de fluencia de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado, y estos son 2 metros de largo, una carga P. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el centroide de nuestra sección. Cuando tenemos un perfil L o un perfil ángulo de 100 por 100 por 10, significa que el espesor es 8. ¿Ok? Eso está tabulado, pero no se preocupen, el día de mañana o en la prueba yo no les voy a colocar perfil ángulo 100 por 100 por 12 y significa que es 10. Yo les voy a dar las medidas exactas. Entonces nosotros sabemos que el centroide de esto va a estar más o menos en esta posición. Ojo que ese centroide ya no está dentro de la sección, está afuera de la sección. ¿Por qué? Porque las características físicas nos llevan el centroide hacia afuera del perfil. Claramente el centroide de esta barra va a estar por aquí y el centroide de esta barra va a estar por acá. Entonces, donde se unen los dos, va a ser donde esté el centroide de ambos. En este caso lo dibujé por ahí. Calculamos el área, vamos a tener 100 por 8, que va a ser uno de estos dos rectángulos, y 100 menos 8 por 8 va a ser el otro rectángulo. Y eso me da 1536 milímetros cuadrados. Calculemos el I del centroide, y eso lo sabemos hacer, va a ser 100 por 8 por 50. ¿Todos de acuerdo con eso? Supongo que sí. Más 100 menos 8 por 8 por 4. Y eso todo dividido por el área. Esto para la próxima semana de memoria. Se tienen que saber de memoria esta ecuación. Y eso me da 27,96 milímetros. Es decir, el centroide está desde aquí hacia arriba a 27,96 milímetros y de aquí hacia la derecha a 27,96 milímetros. 96 milímetros. Sabemos que el I barra en I, o sea, el I del centroide, es 1,46 por 10 elevado a 6 y es lo mismo en X porque el perfil es igual en ambos lados. Calculemos ahora el I sub XI. Entonces sabemos que el primer término de esto va a ser 0 más el área por la diferencia entre el centroide y la posición del centro que estoy mirando de la sección. Y eso lo tenemos que hacer para ambas secciones. Esos 3 puntitos significa que estoy continuando acá nomás. Era porque no quería, ¿cómo se llama esto? Pegarlo todo hacia la derecha. Así que puse dos renglones.
Entonces luego vamos a tener nuevamente 0 por 10 menos 8 por 8, que va a ser el área, por 92 partido por 2, más 8, menos 27,96, por 4 menos 27,96. Con eso voy a obtener el producto de inercia, que es esta inercia, cuánto aporta lo que está a la derecha versus lo que está al centroide. Y eso me da menos 8,82 por 10 elevado a 5. Eso está en milímetros a la cuarta. Acuérdense que la inercia está en milímetros a la cuarta. Entonces ahora podemos calcular el círculo de Moore. Y el círculo de Moore va a ser el centro. Lo primero que tenemos que encontrar es el IX más el II partido por 2. Como ambos son iguales, va a estar en ese valor. Luego calculamos el radio, que es simplemente reemplazar lo que ya tenemos, y nos va a quedar, ojo, esto de aquí va a ser 0, porque el IX y el II son iguales, pero el I sub XI no es 0. Entonces nos va a quedar 8,82 por 10 elevado a 3 elevado a 2, que eso es lo mismo que decir 8,82 por 10 elevado a 5. Eso es un 5, perdón. No es un 3, eso es un 5. Aquí simplemente se me va S con S, pero con la salvedad que está dejando esto sin el negativo. Entonces ahora simplemente tengo que dibujarlo. Para dibujarlo, eso sí, tengo que tener el I máximo, que va a ser el centro más un radio. Encuentro el I máximo, encuentro el I mínimo. Ojo que este está elevado a 6 y este está elevado a 5. Este es mayor. Entonces yo dibujo el círculo de Moore. Ahora, lo interesante de esto es encontrar los puntos en el que el I máximo, o sea, dónde vamos a tener el I máximo y dónde vamos a tener el I mínimo. Entonces, si yo roto esto, aquí acuérdense que está el I min. I min. Entonces, en el plano de 45 grados, cuando yo estoy en 45 grados, o sea, 2 teta es 90, voy a tener el I máximo, cuando estoy acá, I max. Y eso va a ser cuando pase nuestro eje por aquí. O sea, si yo quiero tener la mayor inercia en este sentido, en esta rotación, tengo que colocar mi perfil en ese ángulo, como se suelen colocar estos perfiles en las parrillas, por ejemplo. Esa es la forma en la que yo logro la mayor inercia posible. Si lo coloco ahora en la otra dirección, es decir, en este plano, voy a tener la menor inercia posible. ¿Se entiende? Asumamos que sí, entonces, ¿se entiende? Calculemos ahora la carga crítica de pandeo de nuestro perfil. Nosotros sabemos que la carga crítica de pandeo es pi cuadrado EI partido por K por L al cuadrado. Entonces, porque las condiciones de borde eran esas. Tenemos un apoyo deslizante arriba y un apoyo fijo abajo. Entonces la carga crítica de pandeo es la que conocemos. Reemplazamos los valores con el I máximo. No, en este caso lo hice con el I mínimo. Y eso no es un 59, tiene que ser un... ahí. 5,98. Es el I mínimo. ¿Por qué? Porque la carga puede pandear para cualquiera de las dos direcciones. Entonces siempre va a pandear para la que sea más débil. Entonces encontramos la carga mínima de pandeo, que es 30.986 kilogramos. Fuerza, debería decir. Eso debería tener una F ahí. Porque esto es una fuerza, no es una masa. Sabemos que la carga de fluencia va a ser el sigma de fluencia por el área. El área la conocemos, el sigma de fluencia lo dieron al principio. Entonces simplemente reemplazo los valores y me queda 38.861 kilogramos fuerza. Por lo tanto, la carga máxima de este perfil para esa posición es de 30.986 kilogramos fuerza, porque es el mínimo
entre estas dos cargas. ¿Ok? El P máximo va a ser igual al mínimo entre las dos. Claro, porque si yo considerara que esto va a fallar por carga de fluencia, voy a cargar los 38.000 kilos, pero antes de llegar a los 38.000 kilos, voy a llegar a los 31.000 kilos y esto se va a pandear y va a fallar. Entonces, por eso tiene que ser el mínimo. Así que en la jerga de las estructuras se conoce como quién controla, la falla por pandeo o la falla por resistencia. En este caso, controla la falla por pandeo. Normalmente el pandeo solo va a ocurrir en columnas. Las vigas no van a fallar por pandeo o no van a tener pandeo porque la carga axial que tienen las vigas es muy pequeña en comparación con las cargas gravitatorias. ¿Va? Eso era todo. Ya más corto de lo que pensaba. En base a la inercia, lo importante de la inercia y por qué lo vimos aquí es porque nos permite calcular más fácil el P crítico, que sabemos cuánto va a ser el mínimo de la inercia de nuestro, ¿cómo se llama esto? De nuestro perfil. Pero el círculo de Moore que yo les voy a preguntar para la prueba no es este. No tienen que calcular el I sub xi, el producto de inercia no lo van a tener que calcular. Lo único que sí van a tener que calcular son las inercias máximas, la inercia en un sentido, la inercia en el otro sentido, o el centroide, eso sí o sí lo van a tener que calcular. Y sí van a tener que calcular el círculo de Moore en base a lo que vimos la semana pasada, que es, si yo tengo un estado de tensiones, por ejemplo así, y tengo mi corte para allá, eso era ahí, esto va para allá, y esto va para allá, y aquí tengo la fuerza. Este círculo de Moore sí hay que calcularlo, y eso sí lo tienen que saber hacer. Este de acá no es tan importante, es solamente una I. Quiero que se lo lleven para la casa de que se puede calcular la inercia en ambos sentidos y ocupar el círculo de Moore para encontrarlo más rápidamente. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Yo quería preguntarle si va a entrar en la prueba de la deflexión en vigas el método de la doble integración. Sí. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Nadie más?